Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Even More Spanish, un proyecto para quienes aprenden español. El día de hoy estaremos hablando sobre la educación o más específicamente sobre el sistema educativo en México. Pero como siempre, antes de comenzar este episodio, les recuerdo que pueden descargar la transcripción en PDF, la lista de vocabulario, los archivos de audio y más cosas en evenmorespanish.com/podcast o pueden encontrar estos y más beneficios directamente en la página de Patreon, patreon.com/Even More Spanish. Y de esa forma no solamente obtienen estos beneficios, sino que también están apoyando al proyecto de Even More Spanish. Y bien, habiendo dicho eso, podemos dar inicio a este episodio. El sistema educativo en México tal vez no sea muy diferente de otros países, al menos como una idea general. A lo que me refiero es que tal vez sí tenemos diferentes nombres para diferentes etapas o años escolares, pero probablemente sea muy similar en muchos otros países. En México, la educación básica se divide de la siguiente manera. Tenemos la escuela primaria, la cual iniciamos a los 5 o 6 años, la cual tiene una duración de 6 años. Usualmente la educación en México se suele impartir únicamente en un solo idioma, en español, aunque por supuesto también existen muchos lugares o muchas instituciones que ofrecen clases de otros idiomas o incluso clases impartidas en otros idiomas, principalmente en inglés. Y en el caso de la escuela primaria hay muchas escuelas que tienen solamente un idioma adicional, en este caso el inglés, usualmente, y también existen escuelas usualmente privadas que también ofrecen aún más idiomas o educación en diferentes ámbitos, más materias o más algunas otras actividades extracurriculares, por ejemplo. Usualmente en la primaria únicamente se tienen 2 profesores por grado. A lo que me refiero es que es muy común ver 1 o 2 profesores que imparten todas las materias. Por mencionar un ejemplo, cuando yo estaba en la primaria solía tener un profesor o una profesora para todas las materias que se impartían en español y otra profesora para todas las materias que se impartían en inglés. Pero también en este nivel escolar es muy común ver a una sola persona que imparte todas las asignaturas, desde geografía, ciencias naturales, español, historia, matemáticas y otras asignaturas generales que se imparten a niños de esta edad. Una vez terminamos la primaria, iniciamos con la secundaria, aproximadamente a los 12 años. Y la secundaria es un nivel educativo que tiene una duración de 3 años. Usualmente el tipo de asignaturas que solemos ver en esta etapa del sistema educativo son asignaturas ligeramente más especializadas, como por ejemplo física o química. Tal vez incluso empezamos a aprender un poco más sobre la historia mundial. Tal vez cuando hablamos de historia en la primaria tenemos un enfoque más nacional. Aprendemos tal vez principalmente sobre México y no realmente sobre la historia del mundo. Después de la secundaria tenemos la preparatoria o bachillerato. Hay una pequeña distinción entre estas dos palabras. Preparatoria usualmente se refiere a, como su nombre lo dice, a aquella etapa o aquel nivel que te prepara para el siguiente nivel o el siguiente grado académico, el cual es la universidad. Pero cuando hablamos del bachillerato usualmente nos referimos a instituciones que proveen algún tipo de capacitación, entrenamiento o aprendizaje técnico para que los graduados puedan obtener empleos como, por ejemplo, un asistente de contabilidad, una secretaria, un electricista, tal vez un plomero y trabajos similares. Usualmente lo que solemos ver en este punto del nivel educativo, el cual por cierto tiene una duración de 3 años usualmente, pero no siempre. Incluso hay instituciones que te permiten realizar la preparatoria en 2, tal vez incluso 1 año. No es muy común, pero también es posible. En mi caso, por ejemplo, yo he terminado la preparatoria en tan solo 2 años, a pesar de que usualmente en la mayoría de las instituciones educativas se suele tomar 3 años, pero simplemente quería ahorrarme un poco de tiempo. En los niveles anteriores, tanto en la primaria como en la secundaria, usualmente se tienen ciclos escolares, ya sea un ciclo anual o más o menos podemos dividirlo en ciclos bimestrales. Pero cuando hablamos de la preparatoria, lo más común es que tengamos ciclos semestrales, lo que quiere decir que la preparatoria se compone de 6 semestres e iniciamos esta etapa más o menos aproximadamente a los 15 y terminamos a los 18 años. Por supuesto que esto es en promedio y cada caso es único. Bien, en la preparatoria solemos ver incluso aún más temas especializados, como lo mencionaba en la secundaria, temas o asignaturas como física, química, biología, ciencias sociales, comercio, filosofía, leyes, matemáticas financieras, cosas que de cierta forma están más enfocadas a un área en específico o a un tema en específico. Y esto es posiblemente porque tal vez quieren que los estudiantes vean lo que sería el estudiar alguna licenciatura en específico. Para darnos una idea general de qué es lo que se trata alguna asignatura o alguna licenciatura específica. Y bien, aproximadamente cuando tenemos alrededor de 18 años es cuando iniciamos nuestros estudios en la escuela superior, o sea, en la universidad. Y algo que me pareció interesante cuando llegué a hablar con algunas personas de Europa, de algunos países europeos, es que en muchos países de Europa la universidad usualmente tiene una duración de 3 años y después de eso puedes tomarte 2 años más para concluir una maestría o algún tipo de especialización, lo cual me parece increíble, ya que en México usualmente la universidad dura entre 4 o 5 años y esto depende mucho tanto de la escuela como de la licenciatura que estés estudiando, pero muchas carreras tienen una duración de aproximadamente 5 años, entonces pienso que es demasiado para algunas, tal vez no mucho para otras. Por ejemplo, si hablamos del caso
caso de medicina, 5 años es simplemente el inicio de muchos más años de estudio. Pero en el caso de muchas otras carreras tal vez es simplemente mucho tiempo. Bien, y una vez concluimos con la universidad se pueden tomar estudios de maestría, usualmente duran 2 años, o de posgrado que duran entre 2 o 3 años más o menos. Bien, así es básicamente cómo funciona el sistema educativo en este país, y probablemente en un futuro me meta a temas un poco más profundos o controversiales sobre la educación en México, pero por el momento solamente le hemos dado un vistazo general a la forma en la que la educación funciona en este país. Como siempre, les recuerdo que pueden encontrar aún más contenido de Even More Spanish en otras plataformas, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Patreon y algunas más. Bien, gracias por haber escuchado y espero nos escuchemos pronto en el próximo episodio. Bye.